Ya está. Y voy a compartir láminas. Listo, están viendo las láminas en pantalla, ¿verdad? Bien. Sí, así es. Bueno, antes de continuar, me detengo para preguntar si hay dudas sobre cálculo lambda y funciones recursivas MI. No sé si tuvieron la oportunidad de estudiar lo que hemos visto hasta el momento, antes de pasar al siguiente tema. Pues está un poco confuso, pero todo bien. No, bien. Bueno, entonces continúo. Empezaremos hoy con el lenguaje de programación IMP. Este lenguaje de programación es un modelo muy simple, pero muy completo de lo que es un lenguaje de programación imperativo. Eh, Eso quiere decir que el enunciado principal de este lenguaje es la asignación de valores a localidades de memoria. Voy a empezar con la sintaxis. Van a ver que la sintaxis es bastante sencilla, es una sola lámina que estamos viendo. Y claro, comparado con la sintaxis del cálculo lambda, pues es muy extensa, por supuesto, ¿no? Pero es más simple que la sintaxis de las funciones recursivas MI. Entonces, creo que está en un buen punto intermedio. Vean, el lenguaje se define por distintos componentes. Voy a empezar con el primer componente, que son las expresiones aritméticas. Aquí las estoy representando por medio de esta gramática independiente del contexto. Una expresión aritmética puede ser un número natural, vean, esa es la primera opción, o puede ser una localidad de memoria, y una localidad de memoria, ahorita voy a describir un poco más qué es algo también bastante sencillo, o bien puede ser la suma de dos expresiones aritméticas, la resta de dos expresiones aritméticas y la multiplicación de dos expresiones aritméticas. Por el momento, estos símbolos tienen un sentido estrictamente, o más bien no tienen sentido, están definidos de manera estrictamente sintáctica, es decir, estoy diciendo cómo generar expresiones aritméticas nuevas utilizando el signo de más, de menos y de multiplicación, y todavía no explico qué son estas operaciones. Obviamente van a ser las operaciones que ustedes conocen, pero esto no tiene por qué ser así. Un lenguaje de programación puede ser más complejo que esto, o menos complejo que esto, dependiendo de las circunstancias. Las expresiones booleanas, que es el siguiente escalón en la definición del lenguaje de programación, están definidas también con una gramática independiente del contexto. Vean cómo en esta ocasión lo que tenemos son dos constantes que pueden ser verdadero o falso. Después tenemos la comparación entre dos expresiones aritméticas para ver si son iguales, la comparación para ver si el valor de la primera expresión aritmética es menor que el valor de la segunda expresión aritmética. Y después tenemos tres conectivas proposicionales, la negación, la conjunción y la disyunción. Nuevamente aquí es solo la parte sintáctica, la parte semántica se va a expresar más adelante. Bien, ahora, el último paso en la definición del lenguaje IMP consiste en definir la sintaxis de lo que es un comando del lenguaje. Los comandos del lenguaje están definidos por medio de esta nueva gramática independiente del contexto. Vean, aquí tenemos que un comando puede ser el comando skip, que es un comando básico que más adelante vamos a ver que no hace nada. Es un comando inútil, es una especie como también de elemento neutro del lenguaje. Tenemos la asignación de valores a una localidad de memoria. Más adelante voy a explicar exactamente cómo se define formalmente, pero por lo pronto vean que estamos diciendo intuitivamente, si tenemos una expresión aritmética evaluada, guarda el valor en una localidad de memoria. Y por esas razones que esto es un lenguaje imperativo, porque nos está diciendo qué hacer exactamente, qué valores guardar en la memoria. Después tenemos la composición secuencial de dos comandos, que se indica simplemente separándolos con un punto y coma. Después tenemos el condicional que nos dice, aquí tienes una expresión booleana y dependiendo de su valor, puedes ejecutar un comando o puedes ejecutar el otro. Y finalmente el ciclo, que nos dice, mientras la expresión booleana B sea verdadera, ejecuta el comando C. Estos son los tres pasos de la definición de la sintaxis y como pueden darse cuenta, no es muy difícil de entender, es una sintaxis bastante sencilla.
mucho más simple que la que ustedes aprenden cuando estudian Java o C o Pascal. Sin embargo, en términos computacionales, vamos a ver que esto es igual de poderoso que una máquina de Turing y en consecuencia, pues captura todo lo que ustedes pueden hacer en su lenguaje de programación imperativo favorito. Uh-huh. Ahora, antes de definir precisamente qué puede hacer el lenguaje, lo que voy a hacer es presentarlo en términos formales y voy a utilizar un sistema que es muy popular para definir la semántica de lenguajes que se llama semántica operacional estructural. Esta semántica operacional estructural se origina del trabajo de Gordon Plotkin en los 70s en Edimburgo lo que tiene de fondo es la concepción de una computadora como una máquina en la que hay una memoria de acceso aleatorio y realizamos operaciones de actualización de los datos en esa máquina. Uh-huh. Hay otros modelos computacionales, en particular cuando vean este tema en el Cosen, van a ver que Cosen elige un modelo distinto, elige un modelo que está basado más bien en funciones y en definiciones de funciones en términos de conjuntos. Eh, Cosen lo hizo por sencillez, por supuesto, para presentar los temas de manera muy sintética. El punto es que, en mi opinión, su presentación tiene el defecto de que la semántica de un lenguaje de programación no se puede presentar en términos algebraicos y de teoría de conjuntos como ustedes los conocen, ¿no? Que es lo que recurrir a lo que ustedes han visto en álgebra superior, porque en particular hay un comando del lenguaje, el comando while, que no se puede definir así. En cambio, al utilizar semántica operacional estructural no tenemos este problema, usamos una definición que sí es adecuada. Van a ver más adelante el punto, pero por lo pronto van a notar esta diferencia con respecto al Cosen. Si alguien quiere ver otro libro, otra fuente para esta información, les pido que no consulten el Cosen porque ahí no va a estar. Pueden buscar en cualquier libro de semántica de lenguajes de programación. Yo en particular estoy siguiendo la presentación de Glenn Winskell de su libro The Formal Semantic of Programming Languages. Está en la Biblioteca de Ciencias, sé que se puede conseguir también pues en internet. No sé si hay una versión ya de editorial que esté circulando en la red, pero si no debe haber versiones de otro tipo. Bien. Bueno, entonces para definir la semántica de un lenguaje de programación utilizando este modelo, lo que vamos a hacer es no recurrir a definiciones que están basadas en una lengua natural. Generalmente se utiliza el inglés porque es el lenguaje más popular de definición de programas, pero podrá ser el español, podrá ser el chino, el idioma que ustedes quieran. El problema con las definiciones en lengua natural es que son inherentemente ambiguas, porque así son las lenguas naturales. Ajá, entonces, para no tener estas ambigüedades, lo que vamos a hacer es utilizar un formalismo matemático. Les decía que este formalismo matemático se llama semántica operación estructural. Se suele abreviar así, SOE, en español, por supuesto, y en inglés SOS, de Structural Operational Semantics. Y está basado en la idea de reglas de inferencia como las que hay en el cálculo de proposiciones, por ejemplo. Entonces, una regla de inferencia de esta semántica tiene esta forma, vean. Tenemos aquí premisas, las premisas P1 hasta Pn, digamos, y una conclusión, Q. Eso quiere decir que si se cumplen las premisas, entonces va a ocurrir lo que dice la conclusión. ¿Cómo son las premisas exactamente y cómo es la conclusión? Eso depende del lenguaje que estemos definiendo en particular. Es decir, esta presentación que estoy dando no se limita solo a la semántica de IMP. Las reglas de semántica estructural pueden utilizarse o pueden darse reglas de semántica estructural, para decirlo en mejores términos, para cualquier lenguaje que ustedes elijan, ya sea imperativo, ya sea funcional o de cualquier otro tipo. Bien, entonces continúo. Lo que vamos a ver aquí es que para el caso del lenguaje que vamos a utilizar, vamos a ver que las reglas de inferencia, las premisas y conclusiones, tienen la forma de transiciones. Una transición se ve así, como esto. Alfa se convierte en beta y esto lo señalo con una flecha. ¿Qué quiere decir esto? Todavía no queda claro, pero van a ver pronto el ejemplo concreto de MP.
Pero la idea intuitiva es que estamos dando una expresión alfa y estamos diciendo que de acuerdo con las reglas que tenemos, esta expresión alfa se va a convertir en expresión beta. Voy a presentar exactamente cuáles son las expresiones alfa y beta válidas para la semántica del lenguaje IMP. Bien. Ahí está. Les decía que IMP es un lenguaje imperativo típico porque el comando básico es asignación de valores a lo que es la memoria de la computadora. Y por esta razón conviene presentar su semántica utilizando un modelo muy sencillo. Ya les había dicho que este modelo se basa en una máquina virtual. Virtual porque pues en realidad no es una computadora concreta que ustedes conozcan con un procesador específico, etcétera, 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 sino un modelo matemático. Y en este modelo matemático vamos a tener una memoria con localidades con los siguientes nombres: X, Y, Z, X0, Y0, Z0, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a tener un número infinito numerable de estas localidades. Y lo que vamos a ver es que las localidades pueden guardar valores tomados de los números enteros. ¿Qué significa esto en concreto? Significa que nosotros podemos describir el estado de la memoria de la máquina virtual con la que estamos trabajando como una función. Y esta función lo que hace es tomar localidades de memoria y entregarnos el número entero que está guardado así. Ahí, la expresión sigma de x, vean, x es una localidad de memoria, nos dice cuál es el valor guardado en la localidad de x en el estado sigma. ¿Por qué? Porque la idea es que el programa va a cambiar el estado de la memoria. Vamos a darle instrucciones específicas de cómo cambiar ese estado de la memoria y por lo tanto en un estado, una instrucción, pues una vez que recibimos una instrucción, el estado se puede modificar y darnos un estado con un valor distinto en la misma localidad. Entonces, mi descripción básica de de la computadora, entonces, es un estado, que es esta función, o es una función de este estilo, y cuando tenemos una asignación de valores a la memoria, lo que decimos es que el estado sigma se modifica de acuerdo con la siguiente descripción. Vean, sigma y entre paréntesis y, perdón, entre corchetes y como un subíndice voy a poner la asignación de x del valor m a x, que lo pongo x dos puntos igual m. Si ustedes han programado en Pascal o eh, en Modula, dos lenguajes de programación que fueron muy populares en los 70s, 80s, parte de los 90s todavía, ahora ya casi no se usan, pero es probable que hayan visto ustedes esta notación en algún otro curso. Se darán cuenta que esta es la descripción de una asignación en este lenguaje. Se utiliza eso en lugar del signo de igual, que es lo que se utiliza en C o en Java, que pues es mucho más sintético, pero tiene la desventaja de que se confunde con una expresión algebraica de afirmación de igualdad. Entonces, por esa razón, yo prefiero utilizar, yo y todo el mundo, porque no soy el único que lo hace, prefieren utilizar una notación tipo Pascal. Bien, denme un momento, por favor. Parece ser que hay compañeros suyos que quieren entrar. Listo, ya los admití. Bien, ahora les decía que esta es una notación universal en la definición de lenguajes de programación imperativo. Y formalmente esta función nueva, vean, esta sigma sub x en x guarda m, va a diferir del sigma nada más de la siguiente forma, vean. Si yo me pregunto cuál es el valor de sigma sub x en x guarda m en la localidad y, tengo dos posibilidades. La primera es que x y y sean localidades distintas y por lo tanto sigma en x guarda m en y vale lo mismo que sigma de y. Es decir, no hay cambios en la memoria. Sin embargo, si yo estoy preguntándome el valor de sigma sub x igual a m, perdón, sigma sub en x guarda m, si me pregunto el valor de esta función en x mismo, lo que voy a tener es ahora m. Entonces se dan cuenta, las dos funciones sigma y sigma sub x, etcétera, son iguales, excepto posiblemente en la localidad x. Digo posiblemente porque si m no es el valor que ya está guardado en x, entonces ahí hay un cambio.
En todas las demás situaciones, la función es la misma, lo cual quiere decir que las asignaciones en este lenguaje de programación no tienen efectos colaterales, solo afectan la localidad que está siendo asignada y ninguna otra más. Esto es una diferencia importante con Java o C, por ejemplo, que permiten llamar funciones en, de este lado de la asignación, y estas funciones a su vez pueden alterar más de una localidad de memoria. Aquí no vamos a permitirlo en este lenguaje. Por simplicidad, para hacer que nuestro modelo sea más sencillo de entender, no permitimos ese tipo de cosas. El modelo se puede extender para contemplar esas opciones, no es un modelo tan limitado, y se pueden darle reglas de semántica operación estructural para lenguajes en los que sí hay efectos colaterales. No es tema de este libro, si alguien quiere consultarlo, me parece que en la bibliografía estoy incluyendo el Handbook of, ¿cómo, no? ¿Cómo se llama? Handbook of Theoretical Computer Science, me parece, y ahí aparece un capítulo dedicado a la semántica de lenguajes con efectos colaterales. Bien, entonces aquí no nos permitimos y eso nos permite mantener las cosas más sencillas. Eh, a ver, déjame, si tengo un ejemplo de un programa en este lenguaje antes de continuar. Creo que no tengo un ejemplo. No, bien. Entonces, antes de seguir con la semántica, a lo mejor sería bueno presentar un ejemplo de esto. Permítanme entonces pensar, yo creo que en algún otro curso, sí tengo un ejemplo de un lenguaje de este estilo. Un momento, por favor. Voy a dejar de compartir. Déjenme localizar un ejemplo de un programa muy sencillo que sí lo incluya. Creo que en mi curso de lógica computacional sí, aunque tal vez no de este semestre, sino de semestres previos, incluye un ejemplo así. A ver, un momento, por favor. Estoy buscando algo adecuado. Aquí tengo uno. Entonces, voy a volver a presentar en pantalla algo. Permítanme un momento, por favor. Ahora sí, en pantalla deben estar viendo láminas distintas, donde hay un ejemplo de un programa. Este programa es un programa muy sencillo. Es un programa que calcula el factorial de un número n. Cualquiera sea el valor del número n en cuestión. Vean, lo que hace es asignarle a x el valor 1, a y el valor 1, y después entra en un ciclo en el que mientras x sea estrictamente menor que n, lo que hace es primero aumentar el valor de x, incrementar su valor en 1, lo cual que obviamente nos indica que x va a ser un contador, y en y lo que guarda es el producto de y por x, que es la definición de factorial, nada más que en términos de un ciclo while. Se encuentra, es un programa muy sencillo. Aún así, sintácticamente hablando, este programa tan sencillo es un programa no tan elemental, por otro lado. Vladimir, que está ahorita conectado en el curso, ha estado trabajando en un proyecto en el que estamos generando sistemáticamente todos los programas de este lenguaje MP y estamos viendo qué resultado nos produce para calcular un valor que se conoce con la complejidad de Kolmogorov. Eh, en el curso de este experimento, ensayo, como quieran verlo, estamos generando todos los programas posibles y Factorial ya apareció ahí, Factorial para números concretos, igual que este programa, por supuesto, y no recuerdo en qué orden aparece el primer programa que calcula un factorial. Vladimir puede ser que sí lo tenga en la memoria, pero debe ser algo así como 10 a la 8, algo así, el orden que le corresponde. Permítame, ¿hay alguien que quiere hacer una pregunta? Isaías, adelante, por favor. ¿Me escuchó? Hola, hola. Isaías, puedes preguntar, adelante. No puedo ver el chat. Si estás escribiendo en el chat, voy a tener que dejar de presentar las láminas. Entonces, tu micrófono está apagado.
A ver, déjame ver. Parece que escribí algo aquí. Ajá, no los escucho. Ah, bien. Déjenme ver. El problema entonces está de mi lado, no del suyo. Un momento, por favor. Ahora sí, ¿podrás volver a hablar, Isaac? Isaías. ¿Ya me escuchó? Sí, 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 sí. Ahora sí, ya te escucho. Era un problema aquí de mi lado. Adelante, por favor. Nada más quería preguntar, ¿la X y la Y es una I lo que se le asigna o un uno? Es un uno, es un uno, esa es una cuestión tipográfica. En mis láminas de hace 2 semestres estaba utilizando una fuente que lo que hace es, en esa fuente el uno se ve así. Ya en mis nuevas láminas no hay este problema, escogí una fuente distinta y ya se ve claramente el uno. Pero como este es un semestre pasado, parece una I, pero es un uno. Ok, de acuerdo, de acuerdo. Sí, ¿alguna otra pregunta? No, bueno, entonces, miren, ahí está este programa. Entonces, es un programa muy sencillo, pero les decía que tarda mucho en aparecer cuando nosotros estamos generando sistemáticamente todos los programas en este lenguaje de programación. Como vamos a terminar con mucha anticipación el curso, y si a ustedes les interesa, yo quisiera invitar a Vladimir que les hablara un poco de este proyecto, a Vladimir y Eduardo, que está trabajando también en este proyecto. Porque estamos tratando de resolver algunos problemas que resulta que no son computables para una máquina de Turing. Y lo que estamos tratando de hacer es aproximarlos y tenemos ya algunos resultados interesantes que tal vez quieran ver. Bueno, por lo pronto, déjenme regresar a las láminas principales. Un momento, por favor. Profesor, bueno, una duda. Sí, adelante. Y ahí la función que nos dé el estado, ¿cómo sería? O sea, ¿qué valor nos daría como el... Ah, bueno, esa es una Es que buena eso como que no lo pregunta. entendí bien. Ajá, bien, esa es una buena pregunta. Fíjate que las funciones son totalmente arbitrarias. Entonces, antes de hacer una asignación, no sabemos qué está guardado ahí. Voy a volver a compartir esa lámina. Un momento, por favor. Ahí está. Digamos, al principio, en el estado que está antes de ejecutar este programa, yo no sé qué hay guardado ahí. El estado pues, sí lo sabe, por supuesto, pero yo como usuario no sé qué hay. Sin embargo, después de efectuar la primera asignación, digamos que, el estado que teníamos antes era sigma 1. Entonces, aquí después de ejecutar esta asignación, lo que tenemos ahora es sigma 1 sub en x guarda 1. Y entonces, yo no sé qué está guardado en z, en x0, etcétera, pero ya sé que en x en particular está guardado un 1. Después, al ejecutar esta otra asignación, vamos a tener un nuevo estado que va a ser sigma sub en x guarda 1, sub en y guarda 1, y yo ya tengo el valor de dos localidades, de x que va a ser 1 y de y que también va a ser 1. Entonces, en ese momento ya lo sé, pero antes no lo sé. Entonces, es totalmente arbitrario y eso quiere decir que ustedes pueden decidir guardar lo que quieran, ¿no? Lo que nos interesa, y van a ver más adelante, es suponiendo que ustedes ya tienen el signo en cuestión, ¿cuáles son los cambios que realiza el programa? Eso es lo que vamos a ver. No sé si está clara tu pregunta. Ok, y por ejemplo Bueno, es que lo que me genera duda es cuando pone formalmente sigma de X transición a M de Y. Ujú. O sea, y que salen dos casos, dice sigma de Y si X es diferente de Y, M en caso contrario. Eso como que no lo entendí bien. Bueno, mira, eso quiere decir lo siguiente. Cuando yo hago esta asignación y ya tengo sigma sub en x guarda 1, yo sé que en este momento todo lo que había en las demás localidades de memoria antes de ejecutar este programa no se altera. Sigue siendo lo mismo que antes. Lo único que se altera, lo que estamos diciendo ahí, es el valor de la localidad X. Eso es lo que quiere decir esa definición. Entonces, después de ejecutar este programa, el sigma anterior seguía igual, salvo en X, donde ahora tenemos guardado un 1. Eso es lo que quiere decir esa definición. No sé si eso sí Ok, ya. de acuerdo. Sí, de acuerdo. Gracias. Bien, perfecto. Entonces, permítame un momento, voy a cambiar de láminas, voy a regresar a las otras. Ahora sí. Entonces regresamos a estas.
Entonces su compañero preguntaba sobre qué quiere decir exactamente esto. Ya vimos que en el caso de que yo tenga el programa en X guarda 1, todas las demás localidades de memoria siguen valiendo lo mismo que antes, excepto que en X ahora tengo 1. En este caso, si yo tenía en X ya 1, pues no hay cambios, pero suponiendo que no lo hubiera tenido, entonces ahora sí tengo un 1. Ahora, estas funciones, pues son muchísimas. Se dan cuenta que es un número infinito no numerable de funciones. ¿Por qué razón? Porque aquí tengo un número infinito de elementos en el dominio, un número infinito numerable de elementos en el dominio, un número infinito numerable de elementos en el contradominio y las funciones que van de uno a otro, de acuerdo con lo que nos dice la teoría de conjuntos, es un número no numerable de funciones. Ajá. Ese conjunto de funciones posibles, de sigmas minúsculas posibles, voy a denotarlas como sigma mayúscula. Es decir, este es el conjunto de todos los estados posibles y es un número bastante grande, como les decía. Bien. Entonces, ahora sí paso a las reglas de semántica operacional para este lenguaje. Voy a empezar definiendo primero las reglas de transición para las expresiones aritméticas. Recuerden que las transiciones son de este tipo. Alfa se convierte en beta. Y en este caso, con expresiones aritméticas, lo que voy a tener son expresiones de este tipo. Las expresiones alfa van a ser así. Voy a tener una expresión aritmética y un estado, formando un par que lo denoto con un corchete. Y este estado lo que me da por resultado es un número entero. Entonces, acuérdense, A es una expresión aritmética, sigma es un estado, y lo que tengo aquí como resultado, la transición beta, es un número entero. Y esto se puede leer de esta manera. Vamos a evaluar la expresión A en el estado sigma y esto nos va a dar por resultado el valor n. Así es como lo vamos a leer. También se puede de otras maneras, por supuesto, ¿no? Se puede ser A en sigma nos da n, es una forma más sintética de decirlo, pero así que si queremos ser totalmente precisos, significa evaluar la expresión aritmética A en el estado sigma para obtener el resultado n. Y las reglas funcionan así, vean. Aquí tenemos las reglas para cada tipo de expresión aritmética. Vean cómo estoy utilizando el hecho de que tengo una definición inductiva de mis expresiones aritméticas basada en la gramática independiente del contexto que ya presenté. ¿Se acuerdan que la gramática me decía una expresión aritmética puede ser un número entero? Entonces, cuando tengo un número entero y me pregunto cuánto vale este número entero en sigma, o sea, qué valor me da en sigma, la respuesta es, pues te da ese entero, es una constante, verlo así. Ajá. Evaluar 5 en sigma te da 5. No importa cuál sea el valor, cuál sea la función sigma en cuestión. Evaluar menos 3 en sigma te va a dar menos 3. No importa cuáles sean los valores guardados en sigma. Ese es el punto, porque es una constante. Sin embargo, en el caso 2, tenemos una localidad de memoria y ahí se importa el valor de sigma. Si yo me pregunto, ¿cuál es el resultado de evaluar la expresión aritmética x en sigma? La respuesta es, el resultado es el valor que está guardado en la localidad x. Es decir, asómate a la localidad x y ahí está guardado el resultado que quieres. Entonces, si por ejemplo yo ejecuté antes un comando que me decía en x guarda 1, al preguntarme aquí qué está guardado en X, en el estado sigma donde en X guardé 1, pues la respuesta es 1. Así. Así de simple. Dirán, eso es muy obvio. ¿Para qué necesitamos un formalismo para decirlo? Bueno, necesitamos un formalismo para decirlo sin ambigüedades. Ajá. Cuando uno lo dice en español o en inglés, estos comandos tan básicos no son ambiguos, por supuesto, pero después de un rato de estar definiendo cosas en español o en inglés, empieza a haber dudas de qué hacer. Hay un caso célebre, por ejemplo, de C, por ejemplo, que en su primera definición, la que aparece, en su primera definición pública, el lenguaje ya tiene mucho tiempo utilizándose antes de esto, pero primera definición pública, el libro de Kernighan y Ritchie, de C Programming Language, que probablemente ustedes ya han oído hablar de él. Resulta que a la hora de definir una serie de comandos en ese lenguaje hay ambigüedades. Y tuvo que llegar la primera estandarización de C en el estándar ANSI para resolver algunas de estas ambigüedades. Aún así, siguieron existiendo ambigüedades y tuvo que llegar la implementación de C en el compilador
de GNU en Linux para que te resolvieran varias de estas ambigüedades y ya hubiera una definición estándar de qué pasaba. Y sin embargo, esta definición estándar solo era para el compilador GCC. Si ustedes utilizaban el compilador de Borland, por ejemplo, que era un compilador comercial, eh, había enunciados que daban un efecto distinto en ese compilador. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo partió de una definición que Kernighan y Ritchie dieron en inglés en un libro 20 años antes. Entonces, no queremos eso y por esas razones que empezamos definiendo cosas que a ustedes les pueden sonar muy básicas, ¿no? 5 vale 5 en cualquier estado, pues me va a decir, pues sí, ¿no? Eso es lo que yo quería. Y si quiero saber cuál es el valor de X en el estado sigma, lo que hago es sumarme a la localidad de X y ver que está guardado ahí, ¿no? Me van a decir, pues sí, por supuesto, eso es algo que yo ya esperaba, ¿no? Sí, pero a partir de estos dos casos básicos vamos a construir casos más complejos. Bien, ese es el caso de las siguientes reglas. Aquí tenemos en realidad tres reglas que por pereza sintetizo en una sola. Vean, lo que voy a tener son dos expresiones aritméticas A sub 0 y A sub 1. Nuevamente me voy a preguntar cuánto vale en el estado sigma y vean cómo esta es una regla de inferencia. Eso quiere decir que lo que está arriba, las premisas, yo ya lo conozco. Y a partir de estas premisas voy a obtener una conclusión. La conclusión va a ser así. La premisa me dice, mira, si en A0, perdón, si la expresión A0 en sigma te da por resultado el entero N0 y la expresión A1 en sigma te da por resultado el entero N1, y si tú utilizas una de las siguientes operaciones, vean, la suma de enteros, la resta de enteros, la multiplicación de enteros, es decir, esto que está aquí es una de estas operaciones, subrayo que es una de estas operaciones con el entero como subíndice para decir que es la que ustedes conocen, la que aprendieron en primaria. Ajá. Entonces, si al sumar estos dos números, de acuerdo con las reglas que ustedes aprendieron en primaria, obtienen el número n, entonces la expresión aritmética a sub 0 con el símbolo de más o con el símbolo de menos o el símbolo de por, es decir, el que ustedes elijan, va a haber una correspondencia entre este y este. Entre este, es decir, si aquí va un más, aquí aplican más. Si aquí va un menos como signo, acá aplican este menos. Y si aquí hay un por, aquí aplican este por. Entonces, esa expresión aritmética en sigma les va a dar el número n. Eso así, pues es muy básico. O sea, si yo quiero saber cuánto es x más y, lo que tengo que hacer es evaluar x en sigma, y eso me da 4, digamos, y y en sigma me da menos 3, entonces a la hora de sumar 4 más 3, lo que tengo que hacer es, pues, ver qué me enseñaron en primaria. 4 más menos 3 es pues, 1, y entonces el resultado final de esto es 1. Eso es lo que me está diciendo la regla. Y la respuesta nuevamente sí, pero tenemos que definir todo formalmente, paso por paso. Y aquí hay una diferencia importante con lo que ustedes han visto en libros, por ejemplo. Si ustedes se van nuevamente a este ejemplo que mencioné del Kernighan y Ritchie, o se van a su manual de Java, cualquiera de ustedes, del que ustedes quieran consultar, el manual es probable que cometa el mismo error de Kernighan y Ritchie, que les diga, ah, sí, esta es suma de dos números. No es cierto. C++ no implementa la suma de dos enteros. C++, perdón, C y Java y C++, lo que implementan es una versión limitada de la suma de los enteros. ¿Por qué razón? Porque estos lenguajes de programación tienen un tipo de datos que ellos llaman int, por referencia a los enteros, integer, pero que en realidad no son los enteros, es un subconjunto finito de los enteros, que está acotado con un valor máximo y un valor mínimo. Eso quiere decir que cuando ustedes suman valores que rebasan estos valores, pueden tener problemas dependiendo de la implementación concreta del lenguaje en cuestión. Java y C++, por ejemplo, son lenguajes bien portados, ya con muchos años de experiencia cuando se definieron antes en lenguajes de programación, y lo que les van a dar es un error. C les da un error también, pero no en la primera definición del lenguaje. Es decir, había versiones en las que ustedes lo que podían obtener era la suma de dos enteros módulo del valor máximo, por ejemplo, que no es esta operación. Si su valor máximo fuera 256, por decir algo,
y ustedes suman 250 y 10, lo que deberían obtener de acuerdo con la suma que ustedes aprendieron en primaria es 260. Lo que tendríamos cuando aplicamos esta operación módulo es 4, porque es lo que sobra de 256, que es el valor máximo. En realidad 255 es el valor máximo, porque el primer bit se interpreta de otra manera, pero bueno, digamos 4 o 5 es lo que tendría, que no es 260, como se pueden dar cuenta. Y si tienen la implementación en Java y C++, lo que obtienen es un mensaje de error, no 260. Entonces se dan cuenta cómo aquí es importante señalar que en nuestro lenguaje ideal, IMP, lo que obtenemos es lo que obtendríamos si estuviéramos haciendo álgebra sin limitaciones de tamaño de la memoria. Eso no pasa en su lenguaje imperativo típico. Entonces, ya hay aquí una diferencia importante. Cuando ustedes definan, por ejemplo, su lenguaje imperativo típico, utilizando reglas de semántica operación estructural, aquí lo que pondrían no es más subenteros, sino más sub la definición que ustedes utilicen, que puede ser módulo número máximo o puede ser incluyendo mensajes de error y por lo tanto es una función parcial. Esta es una función total, no falla para ningún par de números enteros. La definición que ustedes estarían usando sí podría fallar para algún número entero, si tienen valores máximos. Entonces, aquí ya tenemos una diferencia importante y un primer ejemplo de cómo una definición formal nos permite ser absolutamente precisos sobre lo que queremos decir con un comando en un lenguaje de programación. En este caso, la evaluación de una expresión aritmética en la que usamos un símbolo sintáctico más que no necesariamente corresponde al valor algebraico de este símbolo. Bien. Bueno, ahora paso a las expresiones booleanas. Las expresiones booleanas son más fáciles de manejar. En el caso de IMP, no quiere decir que en todos los lenguajes imperativos sean más fáciles, pero en este caso son muy sensibles. Bien, lo que vamos a tener es lo siguiente. Tenemos dos casos básicos. Cuando evaluamos la expresión booleana verdadero en el estado sigma, como esta es una expresión constante, pues lo que esperamos obtener en este caso, vean, la regla es distinta. Bueno, todavía lo he aclarado antes. La regla me va a dar un valor de verdad verdadero. ¿Por qué? Porque las transiciones ahora son diferentes. Perdón, me estaba saltando esta parte. Una transición ahora con expresiones booleanas no es como antes. Ahora lo que hace es tomar una expresión booleana, un par formado por una expresión booleana en un estado, y lo que me va a dar por resultado es un valor de verdad, que puede ser verdadero o falso. ¿Ajá? Esa es la diferencia. En expresiones aritméticas tomo un par, expresión aritmética estado, y me da por resultado un entero. En este caso tomo un par formado por expresión booleana estado, y lo que me da por resultado es un valor de verdad. Esa es la primera diferencia entre la evaluación de expresiones booleanas y la evaluación de expresiones aritméticas. Ahora sí, regreso a los casos básicos. El caso básico, primero, es cuando evalúo el valor de verdad verdadero en sigma y lo que obtengo pues es verdadero, es una constante. Y cuando evalúo falso, pues lo que obtengo es falso. Nuevamente es otra constante. Ahora sí, voy a ver los otros casos inductivos. Vean, si yo evalúo la expresión aritmética A0 en sigma y eso me diera el número n, vean, estas son expresiones aritméticas, atención. Ajá, entonces evalúo la expresión aritmética A0 en sigma y me da n, es un número entero. Evalúo la expresión aritmética A1 en sigma y me da m. Y entonces me pregunto, aquí en la conclusión, ¿cuál es el resultado de expresión, el resultado de evaluar la expresión booleana? Esta es una expresión booleana. A0 igual a 1 en sigma. Y la respuesta es, pues te va a dar verdadero si los números n y m son iguales. Y te va a dar falso, aquí lo tengo en el siguiente caso, si los números n y m no son iguales. Ustedes van a decir, bueno, claro, eso es lo que esperaba, la igualdad significa eso. Y nuevamente sí, pero es importante decirlo en términos formales. ¿Por qué razón? Ya expliqué la razón de que hay ambigüedad en el uso de lenguas naturales. Aquí va a decir, igualdad no es ambigua, es claramente entendible en español, en inglés. Yo diría sí, pero el punto es que nuevamente en un lenguaje de programación típico no tienes garantía de que eso esté pasando. Ustedes ya deben tener suficiente experiencia, los que son computólogos, por supuesto, me parece que hay
un par de matemáticos aquí en el grupo, entonces ellos, cuando oigan esto, les va a sorprender si es que no lo han visto antes. Pero los computadores ya tienen experiencia con el uso de lo que llaman variables reales en C, por ejemplo, en Java, que en realidad ustedes saben que no son reales, sino números de punto flotante. No, de hecho, C tiene la virtud de llamarlas float, no real, pero Pascal, por ejemplo, las llama real, aunque no son variables reales, son números de punto flotante de precisión limitada. Entonces, estos números, con frecuencia, pues lo que hace una variable, la memoria, es tener un valor aproximado a lo que ustedes tendrían como un número racional ideal. Entonces, dos números racionales que en términos algebraicos son distintos, dado la precisión limitada del lenguaje de programación, puede ser que los estemos igualando. Entonces va a resultar que, aunque los números no sean iguales, ustedes digan que sí lo son las limitaciones de su lenguaje de programación típico, la implementación de este lenguaje de programación. En IMP, que es un lenguaje ideal en el que no tenemos estas limitaciones, declaramos que dos números son iguales, o dos expresiones aritméticas son iguales, cuando los números que resultan de evaluar esas expresiones aritméticas sí son iguales. Cuando no son iguales, son distintas. Nos da falso. Entonces, esa es la diferencia con lo que ustedes podrán tener en un lenguaje de programación real, ¿no? Que no siempre se garantiza esta igualdad. Haskell tiene la ventaja de que tiene un tipo, Haskell no había un tipo, es una clase que, porque subsume varios tipos, la clase de los enteros, que tiene precisión arbitraria, y entonces ahí no hay ese problema. Si el lenguaje les dice dos expresiones son iguales, es porque son iguales. Si el lenguaje a la hora de evaluarlas agota la memoria y no puede determinar que son realmente iguales, les va a dar un mensaje de error. Java, C, etcétera, con frecuencia no les va a dar un mensaje de error, va a decir, sí, es el mismo valor, aunque en realidad no lo sea, porque utilizan números de punto flotante que tienen esas limitaciones. Bien, ahora, una razón que no mencioné antes, pero que sí es importante y que voy a mencionarla ahora, de por qué también necesitamos precisión anterior, es porque si observan las reglas de la página anterior y las reglas de esta página, son reglas muy precisas, y eso quiere decir que si ustedes implementan un evaluador en algún lenguaje de programación basado en estas reglas de semántica operacional estructural, lo que tienen ya es un compilador de este lenguaje. Es decir, de estas reglas, a partir de estas reglas ustedes pueden definir un compilador de este lenguaje, y es un compilador que no comete errores. Eso es importante. Es decir, si la semántica abstracta, algebraica, les dice pasa esto, y ustedes logran implementar esa semántica abstracta de alguna manera, entonces su compilador va a ser un compilador perfecto. Por supuesto que en la práctica pues no tenemos localidades de memoria que pueden guardar números enteros arbitrarios, entonces podemos tener errores, pero el punto es que podemos introducir entonces mensajes de error adecuados y decirle al usuario, ¿sabes qué? Aquí hubo un error, esto no te va a resultar como tú esperabas, aplica alguna rutina de emergencia. Entonces, por eso creamos reglas totalmente precisas. Bueno, voy a continuar porque ya se está acabando el tiempo. Se imaginarán que las reglas para la expresión booleana A0 es menor que A1, pues son similares, son análogas, nos da verdadero cuando el número que resulta de evaluar A0 es menor que el número que resulta de evaluar A1, y nos va a dar falso cuando el número no es menor. Entonces, ahí está. Es lo que hay que esperar. Y los operadores booleanos, las conectivas lógicas que presenté antes, pues tienen el significado que ustedes esperarían. Si la expresión booleana B en sigma les da verdadero, la expresión booleana no B en sigma les va a dar falso. Y viceversa, si la expresión booleana B en sigma les da falso, no B les va a dar verdadero. Ahora, para el caso de las conectivas, vamos a tener que, si la expresión booleana 0 en sigma les da el valor de verdad T0, y la expresión booleana B1 en sigma les da el valor de booleano, el valor de verdad T1, entonces la expresión booleana B0 y B1 en sigma les va a dar el valor T, donde resulta que T va a ser verdadero si tanto T0 como T1 son verdaderos, y va a ser falso en caso contrario.
Y para la disyunción, aquí tengo un error, permítanme, en esto. Esta es una disyunción. En el caso de la disyunción, lo que les va a dar es verdadero si alguno de estos dos es verdadero y les va a dar falso en caso contrario. Yo pensé que este error ya lo había corregido. Discúlpenme, se me presentó un curso previo y lo corregí, pero esta vez es un error de Dropbox, que probablemente alguna de las transiciones que hice en la computadora a otra no copió la versión última del texto. Entonces voy a tomar nota, porque es un error importante. Voy a corregirlo y les aviso cuando las notas estén corregidas. Sea la lámina 24, definición, o más bien regla SOS de disyunción. Ajá, entonces ahí, por favor, esa es una disyunción. Lo que está en anaranjado es una conjunción y una disyunción. Disculpen por el error. Y ahora sí me detengo. No sé si hay preguntas en este momento. Si no las hay, Creo que no, profe. bueno, perfecto. Pero yo les recomiendo, repasen las láminas, por favor. Vean qué hay ahí y díganme si tienen alguna duda para la próxima clase. Por ahora me detengo y pues primero dejo de compartir.